salga en el día de hoy, que este mensaje que tengo para bien preparar para esta tu iglesia, Señor, sea solamente palabra tuya, Padre, y que pongas palabras claras, palabras sencillas, Señor, para que podamos entender. Y también a todos los que tienen para bien escuchar este mensaje, Señor, que pongas un corazón dispuesto, Señor, un corazón atento, un oído atento, Señor, para que podamos no solamente entenderlo, Señor, sino que también podamos aplicarlo en nuestras vidas. Muchas gracias, Padre, por esta gran bendición, así como también te agradecemos y te pedimos por los hermanos que estén próximos a reunirse, Señor, y también por los hermanos que por diversas situaciones no pueden estar. Te pedimos todo esto, amado Padre, y te agradecemos, no porque seamos merecedores, sino porque lo hacemos a través de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias, hermano. Gracias, hermano Martín. Bien, antes de darle lectura al capítulo 8 del libro de Amós, ¿hay alguna pregunta, algún comentario, algo que alguien tenga por ahí? Hay tiempo para poder platicar. Por mi parte, no, hermano, muchas gracias. Sí, gracias, hermano Martín. Por mi parte tampoco, hermano. Muchas gracias. Qué bueno, sí está bien, mi hermano. ¿Todo bien, Socorrito, Isabel, todo bien? Sí, hermanito. Que son a quienes veo desde por aquí. Muy bien, qué bueno, gracias. Hermano, gracias. Sí, hermana. Vamos a, voy a leer el capítulo número 8 y ya lo vamos desarrollando. Esta noche, Dios mediante, queremos concluir con el estudio del libro del profeta Amós. Estaremos estudiando el capítulo 8 y el capítulo 9 que concluye el estudio de este libro, y ya Dios mediante el próximo martes alguno de nuestros hermanos, parece que es nuestro hermano Luis Omar, que va a tomar el estudio de Abdías. Creo que es lo que yo me quedé, según me dijo nuestro hermano César, pero bueno, ya nos dirás al final, Luis Omar, si tú vas o cómo va a estar la acción. Bien. Capítulo 8 de Amós. Vamos a darle lectura. Me van siguiendo, por favor. Así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí un canastillo de fruta de verano. Y dijo, ¿qué ves, Amós? Y respondí, un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová, ha venido el fin. Sobre mi pueblo Israel no lo toleraré más. Y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor. Muchos serán los cuerpos muertos en todo lugar, los echarán fuera en silencio. Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y vendremos y venderemos el trigo, y la semana y abriremos los graneros del pan, y achicaremos la medida, y subiremos el precio, y falsearemos con engaño la balanza, para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos? ¿Y venderemos los derechos del trigo, los desechos del trigo? Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas sus obras. ¿No se estremecerá la tierra sobre esto? ¿No llorará todo habitante de ella? Subirá toda como un río y crecerá y mermará como el río de Egipto. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantores en lamentaciones, cantares en lamentaciones. Y haré poner cilicio sobre todo lomo y que se rape toda cabeza. Y la volveré como en llanto de unigénito y su postrimería como día amargo. Y aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando la palabra de Jehová, y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Los que juran por el pecado de Samaria y dicen, por tu Dios, oh Dan, y por el camino de Beerseba,
caerán y nunca más se levantarán. Bien, en la continuación de nuestro estudio del libro del profeta Amós, se vuelve a retomar pues el mismo camino que ya se ha venido considerando desde el capítulo 1, ¿verdad? En esta revelación que Dios le da al profeta Amós con respecto al reino del norte, Israel, por la condición pecaminosa en la que está, pues entonces va a haber un juicio sobre ellos por causa de su pecado. Claro, el profeta Amós es enviado para hablar, pues, con tiempo, para hacer volver al pueblo de Israel y de esa manera, pues, que el juicio no tenga cumplimiento. Pero hasta donde vamos ahorita leyendo, y a pesar de los llamados que Dios hace, ¿verdad? De que pues no me buscan, ya les he dicho esto y ustedes no me buscan y no me buscan y han llegado al colmo de su pecado. Entonces, hasta esta altura del capítulo, a la conclusión del capítulo 7, pues hemos visto que no ha habido ni una sola ni un solo momento, ni una sola reflexión de parte del pueblo en sí, empezando desde el rey hasta el menor, respecto a volverse a Dios de todo corazón y abandonar el pecado que están llevando a cabo y que precisamente es la causa del juicio de Dios. Entonces, el capítulo 8 inicia pues con este seguimiento respecto a lo que sucederá tiempo después. En el versículo 1 del capítulo 8 hay una visión que Dios le da al profeta Amós. Consiste en un canastillo o en una cesta, pues, de fruta de verano. La característica de la fruta de verano es que es una fruta madura. En la nueva versión internacional lo leemos así, es una cesta con fruta ya madura, pues ya esto denota que como ya es madura, entonces el tiempo en que hay que aprovecharla, pues ya es urgente, porque si se pospone más tiempo, pues la fruta se va a echar a perder y ya no hay ninguna manera de obtener algún beneficio de ella. El profeta, Dios le pregunta al profeta que qué es lo que está viendo y la presentación es un canastillo de fruta de verano. En la versión Reina Valera, si tienen ustedes por ahí su versión Reina Valera, en el pie de página, he aquí un canastillo de fruta de verano, tiene un número 1 muy pequeñito arriba y en el pie de página, esta es una traducción del hebreo antiguo que quiere decir, en lugar de verano o en sí, la fruta en sí, se denota como kayitz, algo así. Bueno, yo lo pronuncio así, pero no sé cómo se pronunciará en el hebreo antiguo. Pero cuando en el versículo 2 Amós le contesta qué es lo que está viendo, entonces Dios le contesta en la conclusión del versículo 2, dice, y me dijo Jehová, ha venido el fin. Y ahí en esta versión, cuando dice fin, ahí viene un 2 muy pequeñito y la transcripción o la traducción en el hebreo antiguo quiere decir ha-ketz, y son el sonido denota como que es un juego de palabras, pues, pero está hablando Dios mismo aquí de que es algo que ya no tiene vuelta atrás. Es algo que ya la madurez del pecado de Israel es de tal magnitud que ya el juicio es inminente, ya es pronto. Lo que veamos es esa visión y Dios le dice, ha venido el fin. Es una afirmación de lo que sucederá
y dice, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Dice el versículo 3, y los cantores y todo, y viene una gran descripción, una descripción vívida de qué magnitud pues será ese castigo que vendrá sobre Israel por causa de su corazón no arrepentido. Entonces es inminente el juicio de Dios. El fruto, la canasta con fruta de verano denota eso. Ya es pronto, ya no se va a retardar más, es algo que va a suceder pronto. Ya hemos dicho en otras lecciones anteriores que pues desde el tiempo en que profetizó Amós, más o menos en 765 a.C., ¿verdad? Al tiempo en que los asirios invadieron en 721 por Sennacherib, estamos hablando de alrededor de unos 44 años, que es lo que iba a suceder, y que tenemos la descripción vívida de cómo fue esa ocupación por parte de Sennacherib, y tenemos toda la historia en el capítulo número 17 del segundo libro de los Reyes. Ahí está bien a detalle qué es lo que sucedió cuando Sennacherib, ahora sí, después de 10 años de asedio, ahora sí invadieron y arrasaron completamente con Samaria, o sea, con la capital, pues, y con todo el reino del norte, y lo dispersaron entre los pueblos conquistados por Asiria. Entonces, estos 3 primeros versículos, pues, nos enseñan acerca de que el juicio de Dios, pues, por causa de una conducta de soberbia, de rebeldía, de falta de propósito con respecto a hacer la voluntad de Dios, pues entonces tiene como consecuencia un castigo muy, pero muy grande. Y el versículo 3 pues así lo denota, dice, los cuerpos muertos, dice, muchos serán los cuerpos muertos, en todo lugar los echarán fuera en silencio. Pues está la desolación, que pues hay un cuadro de esa manera. En los versículos 4 y hasta el versículo 10 vemos una vez más la descripción del deterioro social de Israel, de cómo los comerciantes hacían, para ellos era más importante todavía el vender y vender caro, y vender lo malo del trigo, o sea, lo que sobraba, lo que pues ya no era ni siquiera bueno para comer, pero ellos así lo vendían junto con el trigo bueno, lo mezclaban, daban medida poca y cobraban mucho. Eso incluso hasta es una imagen misma de cómo el comercio trabaja, inclusive hasta el día de hoy, y no solamente aquí en el país, sino en cualquier parte del mundo. En términos generales, muchos de los comerciantes pues son abusivos, aumentan los precios, dan menos cantidad, alteran la báscula, y Dios veía que es lo que sucedía, y que incluso estos en el versículo en el versículo 5 todavía, ellos están preguntándose, los comerciantes, porque estos estaban arruinando a los menesterosos y a los pobres, y todavía se preguntan, dice, ¿cuándo pasará el mes? Había una fiesta de luna nueva cada mes se hacía en Israel, ¿verdad? Y pues, el propósito era siempre agradecer a Dios, y siempre la fiesta pues tenía propósitos espirituales. Cada mes, y luego dice aquí, ¿cuándo pasará la semana? En la nueva versión internacional dice, ¿cuándo pasará el día de reposo? En la nueva versión internacional dice, ¿cuándo pasará la luna nueva? Estas dos, tanto la fiesta de luna nueva como el día de reposo, pues sabemos que el día de reposo era un día de guardar, era un día dedicado completamente a la reflexión, a Dios mismo. Pero estos, para ellos no era ya más que digamos que un dique que no les permitía continuar con su comercio y con sus actividades alejadas completamente de Dios. Entonces ya era
si por ahí observaban la luna nueva, observaban el día de reposo, pues no era más que lo que el profeta Isaías dice allá en el capítulo 1 de Isaías, en el versículo 10 y hasta el versículo 20, de cómo es que Dios pues ya estaba fastidiado de todo ese tipo de ceremoniales que solamente mostraban lo exterior, pero en lo interior no había absolutamente ninguna reverencia, ninguna disposición para adorar a Dios. Estos versículos 4 hasta el versículo 10 muestran pues cómo cómo estos comerciantes abusaban, cómo inclusive hacían lo posible por pues comprar a los más pobres, o sea, se endrogaban tanto y luego ya pues para pagarles pues los tomaban como, pues no como esclavos como tal, pues, pero hacer trabajos a favor de ellos sin paga. Entonces era una situación muy grande que Dios veía, y por eso dice en el versículo 9, acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol, el versículo 7, Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas sus obras. O sea, Dios no olvida las maldades del ser humano. Dios se acuerda de cuando se obra de esta manera, pero también Dios se olvida de aquel tiempo y ahora particularmente más de nuestro pasado, de cómo fuimos y todo eso, pero a través del sacrificio de Jesucristo. O sea, por Jesús, todas nuestras maldades, todas nuestras rebeliones del pasado han sido olvidadas. Por eso leemos en 2 Corintios capítulo 5 y en el versículo, creo que es el 12, de modo que si alguno está en Cristo, o 17, por ahí así. Es el versículo 17, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. O sea, Dios no se acuerda más de nuestros pecados, pero no porque Dios no se quiera acordar porque pues hemos ganado, hemos hecho mérito, no. Simple y sencillamente por la gran provisión que Él puso a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Él no se acuerda más. Y acontecerá, dice el versículo 9, acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Este versículo 9 no debemos nosotros de considerarlo como que está hablando ya de un evento final, de un juicio final. No, porque toda la temática que hemos estado estudiando aquí está hablando acerca de un juicio sobre Israel, el reino del norte, por causa de su pecado, y que serán llevados al cautiverio con todas las consecuencias que ello implica y con todos los dolores que ya también se han descrito en las lecturas que hemos tenido y particularmente en esta. Entonces, pero hace referencia, se dice, ¿verdad? Los eruditos coinciden en que en el tiempo de la profecía de Amós hubo dos eclipses de sol. Entonces, probablemente se refiera a eso. Es un evento que sucedió, pero no se refiere al juicio final, pues. En el versículo 11 y 12, particularmente en estos dos versículos, tenemos algo que es muy importante. Por eso el imperativo de Dios es cuando, y lo leemos allá creo que en el libro de Jeremías, buscad a Dios mientras puede ser llamado. Llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su mal camino, hace algo así más o menos dice, ¿no? Entonces quiere decir que cuando Dios presenta la oferta, hay que atenderla. Es el momento de tomar la decisión importante, es el momento de considerar la palabra de Dios en la invitación, porque dice aquí que van a llegar días en los cuales va a haber hambre en la tierra, pero no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios.
e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando la palabra de Jehová y no la hallarán. Entonces está hablando acerca en un futuro de una posible escasez de escuchar la palabra de Dios. Entonces, aquí estos dos versículos, en estos dos versículos hay una invitación muy grande y muy importante de que cuando se hace la oferta de conocer la voluntad de Dios y venir a Jesucristo, particularmente en esta era cristiana, es el tiempo de pues tomar la invitación, porque cuando llegue el momento en que haya, ahora vamos a decir, alguna circunstancia difícil, algo que agobia, por ejemplo, una enfermedad, una situación en que pues no encuentro trabajo y así que no la veo venir y todo eso, pues entonces uno va a ansiar alguna palabra de esperanza. Y bueno, entonces el Señor está hablando aquí de que pues cuando sea ese tiempo no la van a encontrar, aunque sabemos que Dios siempre en su gran misericordia pues Él da oportunidades y sigue dándolas. Israel no fue la excepción. Israel tuvo oportunidades, tan es así que en este particular estudio pues el profeta Amós está ocupando, digamos, el lugar de vocero de Dios, aunque ya en el pasado, pues ya hemos hablado acerca de profetas como Elías, profetas como Eliseo y otra serie de profetas de parte de Dios que fueron para amonestar a Israel, porque esto ha sido no de este momento, sino desde el tiempo de Jeroboam, Jeroboam I, pues, cuando inició el reino del norte, pues siempre la característica ha sido pecado tras pecado tras pecado. Cada rey que subía al trono era un rey que hacía lo malo delante de los ojos de Dios. No podemos ver ni una sola excepción de algún rey del reinado del norte que haya sido un rey que haya hecho las cosas a la voluntad, a la manera de Dios, sino por todo lo contrario. Entonces, el versículo 13 y el 14, en aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed, buscando pues palabra de Dios para satisfacer sus necesidades espirituales, pero no la van a encontrar. Los que juran por el pecado de Samaria, o sea, en sus templos, en sus deidades y todo eso, y dicen, por tu Dios, oh Dan, recordemos que ahí también había otro gran becerro de oro, y por el camino de Berseba caerán y nunca más se levantarán. Buscarán, buscarán, buscarán lo espiritual cuando vean ya el asedio, cuando vean ya que el cumplimiento de la promesa de Dios en cuanto al fin que vendrá sobre ellos, ¿verdad? Se esté cumpliendo, entonces van a buscar. Es como cuando Noé estuvo predicando todo ese tiempo, animando a la gente a buscar a Dios y a subir al arca, a entrar al arca más bien, ¿verdad? Pero finalmente no entraron hasta que vieron caer las primeras gotas. Entonces sí se dieron cuenta de que iba a caer un diluvio, de que iba a llover, y efectivamente estaba sucediendo lo que nunca había sucedido, porque recordemos que un vapor era el que conservaba toda la vegetación. Entonces pues, nunca había llovido y Noé dijo, va a llover, así es que entren al arca, pero la gente no hizo caso hasta que vino el diluvio, y pues ya leemos allí en Segunda de Pedro, en el capítulo 3, cómo fue ese evento, y pues tenemos toda la historia a partir del capítulo 9, 10, 11, 10, a partir del capítulo 11 más o menos de Génesis. Así es que aquí concluye el capítulo número 8 con esta descripción, con esta situación, pues que va llevando precisamente a Israel a su juicio, porque Dios pues lo ha determinado así por causa de su pecado. Bien, el capítulo 9, ahí tiene su subtítulo: los juicios de Jehová son ¿qué? Ineludibles, o sea, no se pueden evitar. Y más todavía, pues porque Dios jura por sí mismo.
Y cuando Dios dice por mí mismo, o el profeta dice, así lo ha dicho Jehová de los ejércitos, o es palabra de Jehová, o sea, es algo que es cierto, es algo que sucederá y es algo que no tiene cambio. Así que el capítulo 9 leemos, a partir del versículo 1 dice, vi, y es una nueva visión, ahora en el templo. Amós está viendo a Dios en el templo, y recordemos que el templo en ese tiempo pues existía y estaba en Jerusalén, en el reino de Judá, al sur de nuestros mapitas. Ya saben que ahí tenemos nuestros mapas al final de la Biblia, y ahí tenemos Jerusalén, y ahí está el templo, y ya sabemos que era el lugar de la adoración que Dios estableció en la ley. Vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo, derriba el capitel y estremezcanse las puertas, y haz los pedazos sobre la cabeza de todos, y al postrero de ellos mataré a espada. No habrá de ellos quien huya ni quien escape. Aunque cavasen hasta el Seol, de allí los tomará mi mano. Y aunque subieren hasta el cielo, de allí los haré descender. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieren de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Y si fueren en cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré la espada y los matará. Y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. El Señor Jehová de los ejércitos es el que toca la tierra y se derretirá, y llorarán todos los que en ella moran, y crecerá todo como un río, y mermará luego como el río de Egipto. Él edificó en el cielo sus cámaras y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama las aguas del mar y sobre la faz de la tierra las derrama. Jehová es su nombre. Hijos de Israel, ¿no me sois vosotros como hijos de etíopes? Dice Jehová. ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Caftor y de Kir a los arameos? He aquí los ojos de Jehová, el Señor, están contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen, no se acercará ni nos alcanzará el mal. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom. Y a todas las naciones dice Jehová que hace esto. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio mi pueblo Israel y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán. Y plantarán viñas y beberán el vino de ellas y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Y aquí en la conclusión del estudio del libro del profeta Amós, pues tenemos algunas partes que vamos a considerar y que son muy importantes, porque por una parte, pues la primera parte de este capítulo 9, pues nos enseña acerca del juicio que viene y de lo que pasará, aunque ellos se escondan, aunque ellos corran, aunque ellos tornen todo lo que quieran hacer, ¿verdad?, con tal de huir del juicio de Dios. Estos primeros versículos nos hablan de que el juicio va. Después viene un tiempo en el que Dios habla acerca no de que obviamente pues los pecadores van a ser muertos, van a ser destruidos, pero pues sí hay siempre un remanente fiel a Dios,
Recordamos como cuando Nabucodonosor llevó cautivos allá a Babilonia a varios de Judá, ya más adelante cuando Judá es ocupado por Nabucodonosor y los babilonios y finalmente el templo destruido, pues hubo 3 incursiones por parte de él que llevaron gente cautiva a Babilonia, y pues allá había gente, pues gente de Dios, y sin embargo estaban en el cautiverio, o sea, no por su pecado, pero pues estaban junto con Judá, que fue llevado al cautiverio, y pues no eran ellos pecadores, y Dios los libró, y tenemos toda la historia en el libro de Daniel. Y lo mismo sucederá aquí a partir del versículo 8. Ya vamos a ver cómo es que precisamente el segador, cuando está pues ya seleccionando el grano, pues está azotándola o está zarandeando el trigo, ¿verdad? Lo golpea y todo eso, pues para que salgan las semillas. Pero aquí dice, y ninguna semilla va a caer al suelo. Entonces, el hecho de que el labrador esté zarandeando el trigo para que salga el grano, no quiere decir que esté enojado con el trigo, sino que simplemente es parte del proceso para obtener el grano, ¿verdad? Y desechar el resto. Y ya al final vamos a tener una gran promesa, restauración de Israel en aquel tiempo, pero también como cuando se refiere al tabernáculo caído de David, entonces y conectándolo con lo que leemos en Hechos 15, versículos 16 al 18, cuando fue el primer concilio en Jerusalén, cómo es que Jacobo se levantó y habló acerca de este evento que Amós describió en la parte final de este capítulo 9. Pero vamos a tomarlo allá al final ahorita. Entonces, los versículos 1, cuando está la visión allá en el templo y habla acerca de destruir el capitel, ¿verdad? Sabemos que derribando el capitel, toda la estructura, toda la construcción ya no tiene soporte, ya no tiene manera de permanecer de pie. Ya va a ser, o digamos que ya está tocada, o si no se cae en ese momento, pues ya es imposible habitarla y pues es necesario demoler. Entonces, la visión es que Amós se le manda a derribar eso, ¿verdad? Es una visión que Amós va a llevar a cabo. Y en los versículos 2 en adelante viene una gran descripción que conecta precisamente con el Salmo 139, que ese salmo nos enseña acerca de la omnisciencia y de la omnipresencia de Dios, ¿verdad? Y allá particularmente en los versículos 7 del Salmo 139, versículo 7 y al 12, leemos: ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Entonces, es imposible pues esconderse de Dios, y parece que en la mentalidad de estos pecadores de Israel, ¿verdad? De este pueblo pecador, en el versículo 8 se le dice reino de pecadores ya de plano. Entonces, ellos consideraban que podían ir inclusive hasta subir a la cumbre del Carmelo, un monte muy alto, ¿verdad? Donde ya sabemos el evento que sucedió ahí con Elías y los 800 profetas de Baal, 800 o 400, creo que 400 profetas de Baal y los 450 profetas de Acera.
Entonces fue el evento muy grande en ese Monte Carmelo, que está precisamente mirando hacia el mar Mediterráneo y en la costa, o sea, más o menos en territorio por allá de Dan, de Zabulón, en la parte norte, ya cerca del mar Mediterráneo, en nuestros mapitas ahí lo vemos, y pues a ese monte se refiere. Algunos consideraban, pues si nos vamos hasta ese monte, allá no nos va a alcanzar este juicio que viene de parte de Dios. Dios dice, de todas maneras, a donde vayan, mi juicio los va a alcanzar. Todo eso desde el versículo número 2 y hasta el versículo 6. Todo eso habla acerca del poder de Dios, de la omnisciencia, de la omnipresencia de Dios, para que simplemente imposibilita el esconderse en este particular momento, pues de un juicio que ya iba a venir. En el versículo 7 dice, hijos de Israel, no me sois vosotros como hijos de etíopes, dice Jehová. ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Caftor y de Kir a los arameos? O sea, Dios ya a estas alturas, para él, estos pecadores de Israel ya son como cualquier persona, como cualquier nación, porque él había escogido a Israel, como le estudiamos al principio de esta serie de estudios, y en la introducción hablamos acerca de que el pueblo de Dios lo escogió pues, precisamente a Israel para ser su pueblo, para que fueran un reino de gente santa, un reino de sacerdotes, un reino pues completamente apartado del mundo, con el propósito de vivir a la manera de Dios para ser ejemplo del mundo y dar testimonio de lo que ellos eran en Dios, pero fracasaron. Por eso ya también en aquella ocasión hablamos de lo que el apóstol Pedro escribió en su primera carta, hablando de que ahora el pueblo de Dios, pues somos la iglesia, somos real sacerdocio, somos pueblo adquirido por Dios, somos nación santa. Eso es lo que somos y debemos comportarnos como tales y debemos seguir como tales, porque mire, el juicio para Israel fue de esa manera, pero para el fin de este tiempo está determinado también a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, habrá un juicio final. Entonces debemos estarnos preparando para que cuando eso suceda tengamos a nuestro Señor Jesucristo como abogado y no como juez. Bien, entonces aquí ya para Dios ellos son como cualquier nación. Y dice, yo hice subir a Israel de la tierra de Egipto y lo mismo también a los filisteos de este lugar llamado Caftor, y también a estos arameos yo los hice subir de Kir. Kir ya sabemos que en ese tiempo pues era digamos un estado o una provincia de Siria. Entonces, esto no quiere, ellos tenían la convicción de que no va a pasar nada, somos el pueblo de Dios. Dios dice eso, pero no hay problema. Debemos de mantenernos así en esta conducta, pues Dios es bueno. Dios, Él no, sí está el profeta hablando de eso y está diciendo, pero no creemos que Dios haga eso. Entonces ya sabemos que Dios es bueno, es misericordioso, pero también Dios es justo. Y entonces, pues con justicia tiene que juzgar el pecado. A partir del versículo 8, dice, aquí los ojos de Jehová, el Señor, están contra el reino pecador. Ya es Israel, la nación del norte es un reino pecador, ya ese es su calificativo. Y yo lo asolaré de la faz de la tierra. Dice, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. O sea, hay un remanente, no será destruido eso, pero pues tendrá que ser llevado también al cautiverio, también va a sufrir como sufrió Daniel, como sufrieron los 3 jóvenes hebreos, como sufrió Ezequiel, como sufrió, bueno, ¿cómo se llama? Jeremías, pues no fue llevado al cautiverio, se quedó ahí y después ya fue a Egipto, junto con otras personas y a la muerte de Gedalías. Entonces, vemos que aquí hay una promesa muy grande para el remanente.
dice el versículo 9, porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como vemos en este capítulo que les dije ahorita de la descripción vívida de cómo fue la ocupación por Salmanasar en el capítulo 17 del segundo libro de los Reyes, cómo es que el reino del norte fue llevado al cautiverio para cumplir también con esto que está escrito aquí, esta profecía. Porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, zarandeada. ¿Se acuerdan del apóstol Pedro cuando dijo, yo no te abandonaré ni te dejaré? Si estos te abandonan, yo nunca te abandonaré, mi vida doy por ti, ¿verdad? Y allá en Lucas capítulo 22, versículo 30 y creo que es el 37 por ahí así, o 31, bueno, por ahí. Dice Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he orado porque tu fe no falle. Y ya vemos la zarandeada que le dio Satanás a Pedro, ¿verdad? Negando al Señor y finalmente arrepentido tuvo que llorar. Pero todo lo que él había dicho, ¿verdad? Porque pues estaba hablando como hombre, como persona, no estaba hablando como alguien que confía en Cristo, estaba confiando en su propia fuerza. No te abandonaré. Entonces aquí de la misma manera viene algo, un símil pues, o una figura parecida que sucederá con este remanente. Va a ser llevado al cautiverio, no va a ser destruido, así como el agricultor zarandea el trigo, lo golpea para que salgan los granos, pero no lo hace para destruir al trigo, lo hace para que el trigo salga y lo que no sirve pues ya se ha puesto aparte y aprovechar el grano. Entonces, aquí en el versículo 9 dice, para que sea zarandeado entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, pero dice, y no cae un granito en la tierra. Ese remanente, Dios lo cuida, Dios lo protege, Dios está con ellos. Si son llevados al cautiverio, Dios está con ellos. Dios les da fortaleza para que puedan superar ese tiempo difícil, ese tiempo de prueba y no decaiga su fe. Entonces ahí está, en el versículo 10 dice, a espada morirán todos los pecadores. Eso hay un juicio particularmente en este tema que nos ocupa, ¿verdad? Pero finalmente en el juicio final, pues ya sabemos el destino final de los pecadores, de los que no entregaron su vida a Cristo, es una vida eterna sin Dios. Es una, digo, si se puede llamar vida, pero estarán lejos de Dios. Es toda la eternidad. Ese es el juicio para los pecadores en el juicio final. Y dice, todos los pecadores de mi pueblo que dicen, no se acercará ni nos alcanzará el mal. O sea, no pasa nada, somos el pueblo de Dios. Como mucha gente piensa, ¿verdad? Hoy, no, Dios no es tan malo como para... Pues a poco a la mayoría la va a condenar. Dios es justo y está establecido que así será. En el versículo 11 y en el versículo 12, aquí está habiendo una promesa de restauración. Y la restauración va precisamente para ese remanente y para aquellos que inclusive ellos pudieran, por su ejemplo, ¿verdad? En las naciones a las que van, con su ejemplo cautivar, algo así como, digamos, Noemí con Ruth su nuera, ¿verdad? Y traer gente sin Dios, sin esperanza, y darles oportunidades como las que tuvo ese remanente y contagiar con esa fe a otros. Entonces, en aquel día dice, yo levantaré el tabernáculo caído de David. Recordemos que este reino del norte, cuando se dividió, dejaron precisamente pues digamos que ahora sí que la casa de David, porque la casa de David pues estaba precisamente en Judá, el reino del sur,
y junto con Benjamín, pues una tribu menor, pero también se quedó al sur como reino del sur. Y siempre se conoció como Judá porque era la mayor tribu. Y entonces habla de un tabernáculo, no de un templo, no de algo grande, ¿no? Es ya a estas alturas, pues ya no era más que una choza, quizás, lo que quedaba de esta nación de Israel, ¿verdad? Que ya de por sí habían abandonado a la familia, pues, de David, porque recordemos que cuando estaba el Reino Unido, bueno, Saúl fue primero. Saúl era de Benjamín, ya después vino David de Judá y vino después Salomón como hijo de David, pero también del reino de Judá, ¿verdad? Entonces, pero ellos abandonaron digamos que esa casa, y a estas alturas no era más que una choza ya, lo que había lista para derrumbarse. Dios promete que será levantada, dice, será levantado el tabernáculo caído de David, y cerraré los portillos y levantaré sus ruinas. Eso es lo que estaba ya Israel a estas alturas, ruinas espirituales, completamente alejados de Dios. Dice, y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom. Edom aquí se debe de entender algo así como humanidad, como se dice que los traductores de la Septuaginta tomaron, la Septuaginta sabemos que es una traducción del griego, es una traducción de más bien del hebreo y del arameo al griego. Esta Septuaginta fue hecha por ahí del año 275 a.C. Ptolomeo fue el patrocinador, Ptolomeo Filadelfo, o el rey de Egipto en aquel tiempo, y 70 o 72 rabinos judíos fueron llevados precisamente a Alejandría para que tradujeran para este rey todo el Antiguo Testamento, lo tradujeran al griego. Entonces ellos se dieron a la tarea, y por eso se llama esta traducción Septuaginta. Y se dice que se tradujo Edom como en lugar de Adán, que Adán quiere decir humanidad. Entonces ya con aclaración, ya podemos entonces pensar y considerar que realmente la dirección correcta aquí es invocado mi nombre, posean el resto de la humanidad. Porque estos dos versículos, y tocando el tabernáculo caído de David, y como les decía, en Hechos capítulo 15, versículos 16 al 18, Jacobo, después de haber escuchado el informe de Saulo, de Pablo y de Bernabé, cuando concluyeron su primer viaje misionero, y había una disensión muy grande porque los judaizantes hablaban de que había que seguir circuncidando y había que seguir guardando la ley para poder ser salvos. Ellos tuvieron que ir a Jerusalén, reunir a los ancianos y reunir a los apóstoles ahí, y finalmente se llegó a la conclusión de que no era necesario que guardaran los gentiles la ley, porque hablaron acerca de que los gentiles ya estaban creyendo al Evangelio de Jesucristo, que es precisamente a lo que se refiere a levantar el tabernáculo caído de David. Recordemos que Jesucristo viene de la descendencia de David. Entonces, Jesucristo es realmente el baluarte por quien es levantado ese tabernáculo. Y la iglesia misma allá en Hechos, en sus inicios, y particularmente en Hechos 15, en estos dos versículos 16 al 18, Jacobo está hablando acerca del cumplimiento en ese momento de esta profecía que Amós estaba pues escribiendo en su profecía, pues.
Entonces, dice versículo 12, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, o sea, el resto de la humanidad, y a todas las naciones, dice Jehová que hace esto. Entonces ya sabemos que ahí es que el apóstol Pedro, incluso ahí cuando dio su sermón en Pentecostés, pues él dijo, para vosotros es la promesa, refiriéndose a los judíos, y para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llamare. Pedro lo extendió hacia toda la humanidad, aunque ya después estaba titubeando, porque cuando tuvo que ir a la casa de Cornelio, pues decía, no, pues no puedo ir yo a una casa de gentiles, cuando el evangelio iba a ser llevado a Cornelio y a su casa, y no podía decir que no se estaba contaminando cuando todo el tiempo estuvo viviendo en casa de un Simón curtidor. Ya de por sí estaba viviendo ahí entre pieles, ya estaba de alguna manera, ya no, digo, de acuerdo a las normas de la ley, pues ya no estaba purificado. Pero en fin, en los versículos 13 y hasta el 15 dice, aquí vienen días, dice Jehová, ya hablando al futuro, también a futuro para Israel, porque ese remanente, pues ellos dispersos, siempre fieles a Dios, ellos iban a tener participación pues en esta promesa. Y entonces, dice el 13, aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador. Y aquí viene versículo 13 y el versículo 14. Estos dos versículos nos hablan de abundancia, nos hablan acerca de que Dios derramará abundante bendición sobre ellos, particularmente aquí, con la promesa de restauración para el remanente, pero también a futuro, y esto ya, esta bendición nos alcanza a nosotros y a quienes que no son desde el tiempo del nacimiento de la iglesia hasta nuestros días y hasta que Cristo venga por segunda vez, quienes abracemos la fe en Jesucristo y permanezcamos fieles a Él, esta bendición nos alcanza. Aquí está, sabemos que en las labores del campo pues hay que esperar. Primeramente va el que va sembrando la semilla, ¿verdad? Se harán los surcos y todo eso. Hay que darle mantenimiento, hay que estarle regando, hay que quitar la hierba mala y ahí va creciendo, creciendo y creciendo. Y ya llega el tiempo de la cosecha, ya se cosecha, se deja pasar otro tiempo, se vuelve a quitar toda la maleza y se vuelve a sembrar. Pues aquí está hablando de una gran abundancia, porque apenas estará cosechando y ya viene el que pone la semilla otra vez, como pisándole los talones digamos que al segador, o aquí, ¿cómo dice? Dice, el que ara va a alcanzar al segador, y el pisador de las uvas al que lleva la simiente. Los montes destilarán mosto y todos los collados se derritirán. Y traeré del cautiverio de mi pueblo Israel y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán. Plantarán viñas y beberán el vino de ellas y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Dios siempre es fiel. Así que la promesa de restauración, la promesa de fidelidad de Dios a aquellos que en aquel tiempo fueron fieles a Dios, a quienes en este tiempo seamos fieles a Dios, cualquier situación adversa que nos venga, porque pues Dios viene, manda pruebas a nuestra vida y todas esas situaciones pues nos afectan, pero si nos mantenemos fieles, el Señor ha prometido que derramará bendiciones sobre nosotros. Las bendiciones, eso sí, dice el apóstol Pablo escribiendo a los Efesios, son bendiciones espirituales y esas son abundantes. Las bendiciones materiales Dios nos da y no nos va a dejar porque Él sabe de qué tenemos necesidad.
Nosotros le pedimos y el Señor nos da conforme a nuestra necesidad. Así es que el Señor ha prometido que Él no nos dejará ni nos abandonará. Dice el salmista, nunca he visto a un justo mendigando pan. Entonces, en el versículo 15 dice, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Y nuevamente digamos que la rúbrica, pues, ha dicho Jehová, Dios tuyo. O sea, Dios lo ha prometido, Dios lo hará. Eso es lo maravilloso de nuestro Dios y lo podemos ver en las páginas de la Biblia. El hombre cae en pecado, Dios amonesta, el hombre se rebela, Dios establece juicio sobre los rebeldes, ¿verdad? Y sobre los justos, Dios los consuela y está con ellos. Y ya después viene un tiempo de restauración. Lo vimos todo ese proceso en el estudio que tuvimos del libro de los jueces. Y así está siendo y sigue siendo hasta el día de hoy. Pero siempre debemos de mantenernos fieles y firmes a Dios. Hasta aquí vamos a dejar nuestro estudio. Ahora sí, si hay algún comentario, si hay alguna pregunta, si hay algo que agradecer a Dios, no sé, tenemos un poco de tiempo. Adelante, adelante. Sí, hermano. En lo que dice la literatura, que no creían que Dios fuera a castigar al pueblo, es lo mismo que vemos ahora hoy en día, que muchas veces creemos que Dios no se enoja. No creemos, o sea, creemos en Dios, pero creemos que Dios es amor, nada más. Pero Dios ha mostrado a lo largo de la Biblia cómo su ira se ha manifestado sobre la desobediencia. Y la mayoría de las veces vemos nosotros que la gente no creyó en ese tiempo y actualmente tampoco se cree. Y lo que Dios pide de nosotros es precisamente eso, obediencia. Y es algo que aquí, sobre todo en este último capítulo, vemos de eso, y las promesas de Dios que Él hace, esas se van a ir cumpliendo. Sí. Ese es mi comentario, hermano. Sí, mi hermano, muchas gracias. Hermana Isabel, creo que había levantado la mano. Y luego nuestra hermana Rubí. Sí, hermano, solamente quiero pedir que oren por una intención muy especial mía y que se haga la voluntad de Dios. Pero les pido por favor oración en este momento. Gracias. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, en esta hora de la noche, queremos rogarte por nuestra hermana Isabel y su petición que ha expuesto en este momento. Padre, tú sabes qué es y Señor, acudimos a ti porque tú eres el que da respuestas, tú eres el que hace, porque eres el Dios vivo, eres el Dios misericordioso y sabemos, Señor, por tus promesas que tú harás en esta ocasión. Bendice a nuestra hermana, Señor, y que esté tranquila, quieta, serena, confiando, Señor, en que tú harás. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, oramos. Amén. Amén. Adelante, hermana Rubí. Amén. Sí, hermano, buenas noches. Yo nada más quería agradecerle de su esfuerzo y su dedicación para esta clase. Estuvo muy interesante este libro, muy bonito. Muchas gracias, hermano. Dios le bendiga. Gracias a Dios, mi hermana. Sí, muchas gracias, mi hermana Rubí. ¿Alguien más por ahí? Gracias, hermano. Dios te bendiga. Amén, hermana, igualmente. Vamos a orar pues entonces y ya lo terminamos. Gracias por su paciencia, gracias por su tiempo y que todo esto redunde en un mayor beneficio espiritual para todos. Padre bondadoso, Dios eterno, cuántas gracias te damos por este tiempo.
por esta serie de estudios que en estos días martes hemos estado llevando a cabo. Gracias, Señor, porque a través de la enseñanza de tu palabra podemos, Señor, tener la seguridad de que si nos mantenemos fieles y firmes en tu camino, Señor, tú siempre estarás con nosotros, porque tú lo has prometido, porque tú eres el Dios que promete y cumple. Entonces, Padre Santo, gracias por el conocimiento que hemos adquirido a través de este estudio también. Y, Señor, gracias porque sabemos que Señor, tú cumples siempre lo que prometes. Gracias por cada uno de mis hermanos y de mis hermanas que han hecho su gran esfuerzo para poder estarse conectando a esta hora y de esa manera poder participar. Padre, bendice grandemente a tu iglesia que nos reunimos en la calle de San Isauro. Ayúdanos a hacer la iglesia que tú quieres. Ayúdanos, Padre, a ser ejemplo para muchos, que en nosotros puedan ver, en nosotros puedan ver a Jesucristo mismo. Padre, ponemos en tus manos ahora esta actividad de evangelismo, estos tiempos en los cuales como iglesia estamos saliendo a compartir algún folleto, alguna invitación. Señor, que aquellos que tú has ordenado para salvación estén ahí listos para que nosotros, Señor, en tu nombre podamos llevar una palabra de aliento, una palabra de esperanza, para que ellos también vengan a participar, Señor, de la misma esperanza que tenemos nosotros. Padre, siempre que salgamos ahora en estas actividades, hasta que concluyan el día 12 de julio, Padre Celestial, oramos que tú nos protejas, que nuestro hablar siempre sea de edificación y que, Señor, no permitas que el diablo y sus acechanzas hagan menoscabo en alguno o en algunos de nosotros. Manténnos en santidad, Señor, porque solamente así entonces no tendremos miedo ni temor al enemigo, ni él hará nada contra nosotros, solamente acechará, pero no nos atacará, ni, Señor, nos desanimará. Vamos en tu nombre, y en tu nombre, Señor, habremos de sembrar y recoger fruto para tu honra y para tu gloria. Concédenos descansar en esta noche, Dios eterno, y el día de mañana amanecer con bien. Bendice cada familia aquí representada. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. 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 Amén, hermano. Gracias por el estudio, hermano. Que Dios le bendiga. Amén. Gracias, hermanito Gracias. Vicente. Muchas gracias. Estudio muy bueno. Muchas gracias, hermanito. Dios les Dios bendiga, bendiga. hermano. Buenas Dios Gracias. les que bendiga, mis descansen. hermanos. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas Descansen. noches. Bye. Gracias, bye.